Dicen que el amor lo puede todo, pero a veces, el amor también puede cegarte. Ella lo conoció en una reunión familiar. Él llegó con ese tipo de presencia que hace que todos giren la cabeza. No era el más guapo, ni el más carismático, pero tenía algo. Un aire de seguridad. Una voz firme pero amable. Una sonrisa precisa. Y sobre todo, sabía escuchar. Sabía exactamente qué decir. Y cuándo decirlo. Desde el primer momento, su madre no dejaba de hablar maravillas de él. Mi hijo es un caballero, decía con orgullo. Una joya que ninguna mujer ha sabido valorar. Ella escuchaba esos comentarios con una mezcla de respeto e incomodidad. No porque fueran ofensivos, sino porque no los entendía. Era como si aquella mujer hablara más de sí misma que de su hijo. Pero ella lo dejó pasar. Después de todo, apenas lo estaba conociendo. Y en ese momento, él parecía todo lo que ella había soñado. Atento, educado, formal, con un trabajo estable, metas claras, una familia de valores. Todo lo que una buena chica debía buscar, según la lista de toda la vida. La relación avanzó rápido. Muy rápido. En cuestión de meses, ya hablaban de matrimonio. Él no perdía tiempo. Tenía prisa por establecerse, por formar un hogar. Y ella, se sintió afortunada. Pensó que finalmente había encontrado a alguien que la eligiera sin dudar. Alguien que supiera lo que quería. Y que la quería a ella. Pero en medio de todo eso, hubo señales. Pequeñas, casi invisibles, pero señales al fin. Una vez, él le dijo que no se vistiera tan llamativa para una cena. Otra, le revisó el teléfono mientras ella dormía. Y en una discusión sin importancia, le alzó la voz con una fuerza que la dejó helada. Después se disculpó, claro. Le trajo flores. Le preparó una cena. Le dijo que estaba estresado. Que no era su intención. Que con ella quería construir algo bonito. Y ella lo creyó. Porque necesitaba creerlo. Porque pensó que todos los hombres tienen defectos. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo único que te pido a cambio es que le des clic al botón de suscribirse. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias que dejan huella. Porque pensó que todos los hombres tienen defectos. Y que el amor verdadero, podía superar cualquier cosa. Se casaron en una ceremonia sencilla pero hermosa. La madre de él lloró de emoción. Y le dijo al oído: te entrego lo más preciado de mi vida. Cuídalo, y no lo hagas sufrir. Ella se quedó callada. Quería responder, pero no supo cómo. Porque en el fondo, ya sentía que algo no estaba bien. Pero era su boda. Y no quería arruinarla. Los primeros meses fueron tranquilos. Él seguía siendo amable delante de los demás. En las reuniones familiares, era el esposo perfecto. Le tomaba la mano. Le servía el plato. La elogiaba con palabras dulces que sonaban sinceras. Pero apenas cerraban la puerta de la casa, todo cambiaba. Las palabras se volvían órdenes. Los silencios, castigos. Las conversaciones, interrogatorios. Y cuando ella quería hablar, explicar, entender, él simplemente se iba. La dejaba hablando sola. Como si su voz no importara. Como si sus sentimientos fueran una molestia. Ella comenzó a apagarse poco a poco. Dejó de reír. Dejó de salir con sus amigas. Comenzó a usar ropa más sobria, más discreta. Empezó a preguntarse si de verdad estaba haciendo algo mal. Y para colmo, su suegra. Cada vez que la veía, tenía una crítica nueva. Te ves cansada, no lo estás cuidando bien. Ese niño antes sonreía más, ¿qué estás haciendo tú para apoyarlo? Ella intentó hablar. Una noche, después de una cena familiar, se quedó a solas con su suegra en la cocina. Le temblaban las manos. Pero lo dijo. Con la voz entrecortada, le contó. No todo, pero sí una parte. Le dijo que estaba preocupada. Que las cosas no eran como parecían. Que a veces sentía miedo. Que no sabía qué hacer. La suegra la miró por un momento largo, muy largo. Luego se secó las manos con el paño, y simplemente dijo: mira, mija, todas las parejas tienen problemas. Pero las mujeres de verdad, no andan por ahí hablando mal de su esposo. Así que mejor ponte las pilas. Porque mi hijo, es un hombre de respeto. Y si algo no está funcionando, créeme, no es culpa de él. Y salió de la cocina como si no hubiera escuchado nada. Ella se quedó sola,
con el corazón hecho trizas, y las palabras hechas nudo en la garganta. Esa noche lloró en silencio en el baño, con la ducha encendida, para que no se escuchara. Y mientras el agua le corría por el cuerpo, solo pensaba en una cosa. ¿Qué tanto tiene que aguantar una mujer, para que le crean? El tiempo pasó. Los días se volvieron una rutina vacía, casi mecánica. Despertar. Hacer el desayuno. Prepararle la ropa. Esperar que él saliera de la casa, para respirar en paz. Porque solo entonces, el silencio no dolía. Porque solo entonces, su cuerpo dejaba de tensarse. Pero eso, tampoco duraba mucho. Él volvía con el mismo rostro amable con que había salido. Pero si algo no estaba en su lugar, todo cambiaba. Una mirada bastaba para hacerla sentir inútil. Un comentario sarcástico podía destruirle el día completo. Y cuando ya no sabía qué hacer para evitarlo, empezaron los empujones. Primero leves, disfrazados de accidentes. Un codazo en medio de una discusión. Un tirón de brazo para hacerla entrar en razón. Y luego, vinieron los gritos. Las amenazas. Las puertas cerradas de golpe. Las palabras que duelen más que los golpes. Tú no sirves para nada. Si te vas, nadie te va a querer. Ni tu familia te cree, ¿tú crees que alguien va a ayudarte? Y lo peor de todo, era que tenía razón. Nadie la ayudaba. Porque nadie lo veía. Porque nadie quería verlo. Porque delante del mundo, él seguía siendo el mismo hombre amable, servicial, con modales exquisitos. En las reuniones familiares, su madre lo elogiaba como si fuera un santo. Y cuando ella intentaba guardar distancia, la suegra la regañaba. No seas fría con él. Es tu esposo. Te ha dado una buena vida. ¿Buena? ¿De verdad eso era una buena vida? Ella ya no sabía lo que era vida. Solo sabía que cada día despertaba con el alma más vacía, y con el cuerpo más cansado. Los pequeños hobbies que antes le hacían feliz, ya no existían. Leer, escribir, escuchar música, arreglar plantas, ya nada tenía sentido. Y en su rostro, empezaban a notarse las grietas de una tristeza sostenida. La suegra decía, te estás descuidando. Ya no eres la misma de antes. Y ella quería gritarle, claro que no soy la misma, nadie sería la misma viviendo así. Pero no lo hacía. No porque no pudiera, sino porque sentía que no valía la pena. Hasta que un día, pasó lo inevitable. Una discusión sin sentido, por la comida. Él le lanzó el plato al suelo. La agarró por los brazos. Fuerte. Le dijo cosas que aún hoy le duelen más que cualquier golpe. Y cuando terminó, se fue. Como si nada. Como si fuera ella la culpable de todo. Ella se quedó de pie, frente a los vidrios rotos en el piso, con la respiración cortada, y la piel ardiendo. Y ese día, por primera vez, sintió que se rompía algo dentro de ella. No fue el miedo. Ni siquiera la tristeza. Fue algo más profundo. Una especie de silencio, como el que hay después de un terremoto. Ese día, no lloró. Ese día, no gritó. Ese día, solo entendió una cosa. Si no salía pronto, no iba a sobrevivir. No físicamente. Porque el cuerpo aguanta. Sino emocionalmente. Porque su alma, ya estaba empezando a morir. Esa noche, se miró en el espejo por más de una hora. Se vio a sí misma, y no se reconoció. Parecía una mujer mayor. Con los ojos apagados. Con el alma arrugada. Y repitió en voz baja, casi como una promesa. Yo no nací para esto. Yo no nací para esto. Pero al día siguiente, no se fue. Aún no. Aún no tenía fuerza. Porque salir de un infierno invisible, no es tan fácil como parece. Y mucho menos cuando todos los que te rodean, siguen creyendo que tú estás en el cielo. Nadie lo vio venir. Ni siquiera ella. Fue una llamada en medio de la tarde. Una vecina. La señora del edificio donde vivía la suegra. Mija, la doña no se ve bien. Está mareada, pálida, dice que no puede pararse. Ella dejó todo lo que tenía en las manos y salió corriendo. Cuando llegó, encontró a la suegra sentada en el piso, recostada de la pared, respirando con dificultad. La ayudó a levantarse. La llevó al médico. La presión, por el suelo. Un cuadro complicado. Debilidad general. Necesitaba descanso, cuidados, alimentación adecuada. Y compañía. Mucha compañía. El doctor lo dijo claro.
No puede vivir sola ahora. Al menos durante un mes necesita ayuda constante. Ella miró a su esposo. Esperaba que él respondiera algo, que tomara la decisión, que mostrara preocupación. Pero él simplemente se encogió de hombros. Y dijo, llévatela tú, que yo tengo mucho trabajo. Así, sin más. Como si fuera una caja que había que cargar. Como si no fuera su madre. Ella no dijo nada. Solo asintió, con el nudo en la garganta, y una mezcla extraña de emociones. Porque a pesar de todo, a pesar de las humillaciones, del desprecio, no podía dejarla sola. Una parte de ella, aún la respetaba. Tal vez por costumbre. Tal vez por humanidad. Tal vez, porque todavía tenía esperanza de que, en algún rincón de su alma, aquella mujer pudiera cambiar. La llevó a casa. Preparó el cuarto de visitas. Le hizo sopa. Le ayudó a cambiarse de ropa, le acomodó las almohadas, le trajo medicinas. Y al final del día, se quedó en silencio, sentada frente a la puerta cerrada del cuarto. No lloró. No se quejó. Pero por dentro, sentía que la vida se estaba burlando de ella. Después de todo lo que esa mujer le había hecho vivir, ahora le tocaba cuidarla. ¿Era eso justo? ¿Era eso su destino? Pasaron los días. La suegra apenas hablaba. Estaba débil. Casi no comía. Pero su mirada, observaba. Todo. Observaba cómo su nuera limpiaba, cocinaba, lavaba, cuidaba, sola. Observaba cómo su hijo llegaba tarde, comía aparte, no entraba a verla. Observaba cómo, noche tras noche, ella se acercaba a su puerta a preguntarle si necesitaba algo, mientras él ni siquiera decía buenas noches. Y algo en su expresión empezó a cambiar. Al principio era solo confusión. Luego, incomodidad. Después, culpa. Una noche, la nuera entró al cuarto con una taza de té caliente. La colocó con delicadeza en la mesa de noche. Y la suegra, con voz débil, murmuró. Gracias. La palabra le sonó rara. Inusual. Como si nunca antes la hubiera usado con ella. Pero la dejó pasar. Se estaba cansando. Muy cansada. Los días se volvieron más pesados. No dormía bien. Las tareas de la casa aumentaron. Y su esposo, cada vez más ausente. Cada vez más agresivo. Cada vez más frío. Ni siquiera la presencia de su madre en la casa lo hacía cambiar. Al contrario, parecía más molesto que nunca. Un día, él entró furioso a la casa porque no encontró su ropa planchada. Le gritó delante de la suegra. Le lanzó la camisa al suelo. Y ella, no reaccionó. No porque no sintiera dolor, sino porque ya no tenía fuerzas. Se fue directo al cuarto. Cerró la puerta. Y se desplomó en el suelo, con las manos en el rostro. Del otro lado del pasillo, la suegra escuchaba todo. Sentada en la cama, con los ojos abiertos de par en par. Y por primera vez, no pudo seguir justificando lo que veía. Por primera vez, algo dentro de ella se quebró. Porque ya no era solo su nuera la que sufría. Ahora era ella también. Y su hijo. Ese hijo al que había defendido con uñas y dientes. Se estaba mostrando tal como era. Cruel. Indiferente. Egoísta. Y de pronto, lo entendió todo. Las veces que su nuera quiso hablar con ella. Las lágrimas que ignoró. Las palabras que despreció. Las veces que la culpó, sin escucharla. La realidad era clara. Ella no tenía una mala nuera. Ella tenía un mal hijo. Y ahora, ya era demasiado tarde para cambiar el pasado. Pero no era tarde, para hacer algo al respecto. Hay decisiones que no se toman de un día para otro. Se van gestando en lo profundo, poco a poco, como una semilla que crece en la oscuridad, hasta que rompe la tierra. Ella llevaba meses sintiendo que algo dentro de sí estaba a punto de romperse. Y una mañana, simplemente, ya no pudo más. No gritó. No hizo maletas. No hubo escándalo. Solo se sentó a la orilla de la cama, y miró el vacío. Llevaba días sin dormir. Días cargando una casa entera sobre sus hombros. Un esposo ausente, frío, cruel. Una suegra enferma, que ahora comenzaba a ver, pero ya era tarde. Y ella, en el medio de todo. Sin voz. Sin paz. Sin propósito. Ese día, se levantó. Se bañó. Se vistió. Se peinó con cuidado. Preparó el desayuno para la suegra. Le dejó la medicina en la mesa, junto a una nota que decía:
No lo hago por él. Lo hago por usted. Pero ya no puedo seguir aquí. Me duele, y ya no me queda nada. Cerró la puerta de su cuarto, y luego la de la casa. El sonido fue suave, pero ensordecedor. Cuando la suegra leyó la nota, se le cayó el alma al suelo. Trató de levantarse, de ir tras ella, pero el cuerpo no le respondió. Y se quedó ahí, con la taza de té en las manos, y la garganta hecha nudo. Por primera vez, entendió lo que era el abandono. Los días siguientes fueron una pesadilla. El hijo, su hijo, llegaba tarde. Entraba sin saludar. Se encerraba en su cuarto. A veces, ni pasaba por la habitación de su madre. Solo preguntaba desde lejos si ya comió. Y si no, tampoco le importaba. Una noche, ella no pudo levantarse de la cama. La fiebre le subía. Tenía los labios partidos, las manos frías, la garganta seca. Llamó por su nombre. 1, 2, 5 veces. Nadie respondió. Pasó la noche sola. Sin agua. Sin ayuda. Sin una palabra. Solo con el zumbido del ventilador, y el peso de sus decisiones sobre el pecho. Al día siguiente, el hijo ni siquiera entró a verla. Fue a trabajar. Como si nada. Y ella, quedó postrada. Deshidratada. Desnutrida. Destrozada. La casa estaba en silencio. Como un cementerio con paredes limpias. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. A eso de las 5 de la tarde, la puerta sonó. Era ella. La nuera. La mujer a la que su hijo había destrozado. La mujer a la que ella misma había deshonrado. Estaba de pie, con una bolsa de compras en una mano y una expresión que no mostraba rabia, solo compasión. Entró sin decir mucho. Fue directo a la habitación. Y la encontró ahí, temblando, pálida, con los ojos hundidos y la piel seca. «Dios mío», susurró. Dejó la bolsa en el suelo. Se acercó rápido. Le tomó el pulso. Le acarició la frente. «No puede seguir así, la llevo a la clínica». Y sin esperar respuesta, la cubrió con una manta, pidió un taxi, y la acompañó al hospital. Durante el trayecto, no cruzaron muchas palabras. Pero la suegra no dejaba de mirarla. Y en esos ojos, por primera vez, había arrepentimiento. El verdadero. El que nace del dolor, no del remordimiento. Pasó la noche con ella. Le trajo agua. Le pidió comida caliente. Le limpió las manos con un pañito tibio. Le cambió la bata. Le colocó una almohada extra. Como si cuidara a su propia madre. Y la suegra, entre lágrimas, le dijo solo una frase. «Perdóname. Te juzgué, y tú eras la única que de verdad amaba». Ella no respondió de inmediato. Solo la miró, y apretó su mano con ternura. Porque sabía que ese perdón no borraría el pasado. Pero al menos, podía sanar el presente. Los días en la clínica pasaron lentos, pero sanadores. El cuerpo de la suegra empezaba a mejorar. Pero su alma estaba completamente quebrada. Nunca en su vida se había sentido tan pequeña, tan avergonzada, tan arrepentida. La nuera, esa mujer a la que había ignorado, despreciado, criticado, era ahora la única persona que estaba allí por ella, sin condiciones. No por obligación. No por interés. Sino por humanidad. La veía traerle jugos naturales. Limpiarle la frente con paciencia. Cuidar sus pies hinchados. Peinarle el cabello con delicadeza, como si fuera su propia madre. Y ella no podía evitar preguntarse, ¿cómo puede seguir tratándome así, después de todo lo que le hice? Pero no se atrevía a preguntar en voz alta, porque sabía que la respuesta la haría llorar. Fue entonces cuando tomó una decisión. No por venganza, no por despecho, sino por justicia. Cuando le dieron de alta, pidió regresar a su casa, pero no a la del hijo, sino a un pequeño apartamento que ella había comprado años atrás, como inversión. La nuera, aún desconfiada, preguntó, ¿está segura? ¿No quiere ir con él? La suegra solo negó con la cabeza. Con él, no vuelvo. Y tú tampoco deberías. La miró con ojos sinceros. Por primera vez, de mujer a mujer. Y le dijo, déjame devolverte un poco de lo que tú me diste, cuando nadie más lo hizo. Días después, fue al abogado. Llevó sus papeles. Su testamento. Sus propiedades. El seguro de vida. Las cuentas bancarias. El apartamento. El terreno en el pueblo.
Todo. Y con manos firmes, cambió los nombres. Donde antes decía hijo único, ahora decía el nombre de ella. La nuera. La mujer que cuidó su alma, cuando su sangre la abandonó. El abogado le preguntó si estaba segura. Ella respondió sin dudar. Más segura que nunca. Esa misma semana, la nuera recibió la llamada del notario. No entendía nada. Pensó que era un error. Cuando llegó a la oficina, la suegra la estaba esperando. Vestida de blanco, con el cabello recogido, sentada con dignidad. Y cuando ella entró, se levantó con dificultad, pero de pie. La miró a los ojos, como no lo había hecho en años. Y le dijo, esto no es un premio. Es una reparación. Lo mereces, aunque no lo hayas pedido. La nuera se llevó las manos al pecho. Las lágrimas cayeron sin permiso. Yo no hice nada por interés. La suegra le apretó la mano. Lo sé. Por eso confío en ti. Porque cuando no tenías nada, diste todo. Firmó los papeles con determinación. Y al final, agregó. Y una cosa más. Tú y yo vamos a vivir juntas. No porque te necesite, sino porque te elijo. Ambas se miraron en silencio. Ese silencio que solo se produce cuando dos almas heridas se reconocen. Ese día no hubo fiesta. No hubo anuncios. No hubo escándalos. Solo dos mujeres, cerrando un ciclo con dignidad. Y al otro lado de la ciudad, el hijo. Ni siquiera lo supo. No hasta semanas después. Cuando fue al banco y se encontró con una cuenta vacía. Cuando fue al terreno, y ya tenía nuevo dueño. Cuando fue a buscar a su madre, y ella no lo recibió. Quiso protestar. Quiso gritar. Pero no había nadie que lo escuchara. Porque las máscaras no duran para siempre. Y cuando caen, solo queda el vacío. La vida da muchas vueltas. A veces parece que todo está perdido. Y sin embargo, en el momento más oscuro, nace una luz. Una luz pequeña. Frágil. Pero suficiente para mostrarte el camino de regreso. Pasaron los meses. La suegra y la nuera compartían ahora un hogar pequeño, pero lleno de paz. Sin lujos. Sin gritos. Sin miedo. Había tardes en las que cocinaban juntas. Otras, salían a caminar por el parque, con el sol acariciándoles el rostro. Hablaban. Mucho. De cosas simples. De recuerdos. De heridas. Y poco a poco, se fueron conociendo de verdad. No como suegra y nuera, sino como dos mujeres. Dos sobrevivientes. Dos almas que, desde lugares distintos, habían sufrido el mismo abandono. La una por confiar ciegamente en su hijo. La otra, por creer que el amor todo lo cura. Y entre conversaciones, infusiones de manzanilla, risas suaves y alguna que otra lágrima, empezaron a sanar. La suegra comenzó a escribir cartas. Cartas para ella misma. Cartas para su hijo, que nunca envió. Cartas para Dios. En una de ellas escribió: si alguna vez amé a mi hijo, debí haberlo corregido. No lo hice. Y por eso hoy, no lo tengo. Pero Dios me dio otra oportunidad, no como madre, sino como mujer. Y esa oportunidad, se llama ella. También empezó a tejer. Dijo que sus manos, aunque torpes, necesitaban crear algo nuevo. Como símbolo de la nueva etapa que estaban viviendo. Cada manta que tejía, se la regalaba a mujeres del hospital. Pacientes. Ancianas. Madres solteras. Y a cada una, les decía la misma frase. Yo no siempre fui buena mujer, pero Dios me dio una segunda oportunidad. Y tú también la tienes. La nuera, por su parte, volvió a estudiar. Retomó sus sueños. Empezó a dar charlas en iglesias sobre el valor propio, la violencia invisible, la dignidad del alma femenina. Nunca mencionaba su historia personal. Pero todos sabían que hablaba desde lo vivido. Porque su mirada, lo decía todo. Había sufrido, sí. Pero ya no era una víctima. Era una mujer nueva. Fuerte. Libre. Y un día, en una de esas tardes en que el viento acaricia las cortinas, la suegra le dijo: gracias por no dejarme morir, cuando yo te dejé vivir en silencio. Ella la miró. Y le respondió con voz baja, pero firme: gracias por aprender, cuando todavía estabas a tiempo. Ambas sonrieron. No había nada más que decir. Había pasado mucho tiempo desde que sus vidas eran un campo de batalla. Ahora, eran un refugio la una para la otra. Y aunque el hijo
nunca pidió perdón. Aunque nunca volvió. Aunque siguió perdido en su egoísmo. Ya no importaba. Porque lo más valioso no siempre es que el otro cambie. A veces, lo más valioso es que tú elijas sanar, aunque el otro nunca lo haga. Esa fue su victoria. No los papeles firmados. No la herencia. Sino la libertad emocional. La paz interna. El saber que, aunque la vida te rompa, todavía puedes reconstruirte. Y en esa casa pequeña, con 2 tazas de té, una radio antigua y el sonido del viento colándose por la ventana, 2 mujeres decidieron que el pasado no iba a definir su futuro. Y así, terminó la historia que comenzó con dolor, pero se escribió con redención.